Jóvenes, ¿qué tal? Vamos a continuar con la realización de nuestra práctica que hemos estado elaborando en estos materiales. Para esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de nuestro flujo de efectivo, que tiene que ver con el apartado de las salidas. Recordemos que en este documento únicamente nos interesa identificar aquellas entradas y en este caso aquellas salidas que realmente representen utilización de recursos. Me refiero a utilización de recursos a utilización de efectivo. Vamos a recordar un poquito respecto a la estructura de mis compras. En materiales pasados comentábamos que las compras iban a tener una estructura de 85-15, es decir, 85% al contado y 15% a crédito. Este 15% iba a ser pagadero al siguiente periodo. En las ventas comentábamos que el 10% se cobraba al siguiente mes. Sin embargo, nuestro ejercicio lo hicimos trimestral. Entonces, vaya la aclaración de que la parte a crédito, tanto de compras como de ventas, van a ser pagaderos o van a ser cobrados al siguiente periodo, es decir, al siguiente trimestre. Bien, además de lo anterior, además de recordar esto, es necesario que tomen nota porque aquí vamos a considerar ciertos gastos mínimos necesarios para la operación de nuestra empresa. En este caso, para efectos de que ustedes no se me confundan, solamente estoy considerando para este apartado del flujo de efectivo los gastos de operación, como decía recién, que efectivamente van a ser o van a necesitar utilización de efectivo. Entonces, sabemos que dentro de los gastos de operación, tradicionalmente los más importantes es el pago de sueldos y salarios. Para nuestro ejercicio, el pago de nómina va a representar el 28% de las ventas. Asimismo, vamos a tener gastos por los servicios de teléfono e internet necesarios sobre todo en estos tiempos, los cuales van a representar el 0.5% de las ventas, medio punto porcentual. Vamos a tener también gastos por papelería y publicidad, los cuales van a representar el 1% de las ventas. Asimismo, estoy considerando el pago de renta de 1,800 pesos por periodo. Dentro de los gastos, o más bien dentro de las disposiciones de efectivo, dentro de las disposiciones de efectivo que vamos a detallar en nuestro flujo, tiene que ver con la amortización de los dos financiamientos que nosotros obtuvimos. Y dentro de otros recursos que vamos a disponer, vamos a considerar también el pago de intereses. Para este ejemplo vamos a calcular nuestros intereses bajo la fórmula de interés simple. Y también, por último, ya lo comentábamos en material pasado, es de que se cubren gastos por mantenimiento de nuestro activo fijo del 1% de las ventas. Ok. Hemos visto durante el desarrollo de nuestro curso cómo analizábamos estados financieros de empresas. Elaboramos material para analizar la estructura de sus estados de resultados y veíamos cómo esas empresas siguen un comportamiento a partir de sus ventas. Es decir, si las ventas experimentaban un aumento, de la misma manera reaccionaban sus costos y sus gastos.
O en situación contraria, si las ventas experimentaban una disminución, de esa misma manera bajaban los costos y los gastos. Bien, explicábamos en esos materiales que es importante que nosotros conozcamos estructuras financieras de empresas de similar giro a nuestra idea de emprendimiento. Y en esta ocasión estoy recuperando ese material porque si ustedes observan, aquí es muy enfático el hecho de que hay gastos que están fuertemente relacionados con el comportamiento de las ventas. Si mis ventas aumentan, yo estaré en posibilidades de hacer más gastos en términos de salario, en términos de publicidad, en términos de servicio y en términos de mantenimiento, por mencionar algún ejemplo. Pero también hay otros, como es el caso de la renta, estos gastos que no necesariamente reaccionan en función de las ventas, porque ya hay un convenio que establece los pagos periódicos. Por esa razón, el pago de renta ya lo establecimos como algo fijo. Este no va a depender del volumen de ventas. De la misma manera, las amortizaciones de nuestros financiamientos, porque las condiciones crediticias están establecidas por las instituciones o las personas que nos otorgan el crédito o el financiamiento. Muy bien, chicos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a la elaboración de nuestro apartado del flujo de efectivo en lo correspondiente a salidas. Nuestro apartado de salidas inicia con conocer el importe de las compras al contado, el pago que hacemos a nuestros proveedores al siguiente periodo y el IVA correspondiente de la operación. Para esto tenemos que conocer el total de la compra que nosotros realizamos. Para nuestro ejemplo, estas compras totales van a representar el 65% de las ventas totales. Recordemos que tenemos un inventario inicial. Entonces, el primer cálculo que tenemos que hacer es determinar el monto de nuestras compras totales por cada periodo. Para este caso, nuestras compras serían las siguientes, considerando que son, repito, 65% de las ventas. 32.500 para el primer trimestre, 33.800, 31.850 y por último 33.150. Bueno, una vez que nosotros conocemos el importe de nuestras compras, ahora sí, ya estamos en condiciones de iniciar el apartado de las salidas. De este importe, ¿cuánto pagamos en el primer trimestre? Bueno, primero voy a calcular el importe de las compras al contado. Recordemos que es 85/15. Del total de las compras, 85% fue al contado. Por lo tanto, para nuestro primer periodo es la salida de mi efectivo fue de 27.625. Para el segundo periodo, 28.730. Tercer periodo, 27.072. 50 y 28.177,50 centavos. Bien. Este es el 85% que se pagó en el periodo que se realizó la compra. Vamos a registrar el pago a proveedores, es decir, el 15%
estamos hablando de 4.875. Si yo sumo este importe con este importe, tengo que llegar a la compra total. Bien, el siguiente periodo o el siguiente pago es de 5.070 pesos y finalmente 4.777.50. Ok, recordemos que aquí va a quedar pendiente un saldo que en este caso me va a representar mis deudas o mis pasivos que voy a reflejar en mis balances general. Ahora bien, el IVA, hay un IVA que se paga en el periodo de la compra y hay un IVA que se paga posteriormente a la compra. Vamos a registrar nuestro IVA acreditable para el primer trimestre, es de 4.420, 4.596.30, 80, aquí es 80, 4.331.60 y 4.508.40. Para el IVA que se paga al siguiente periodo quedaría de 780, 811.20 y 764.40. De la misma manera va a quedar un IVA pendiente de pago, el cual va a formar parte de los pasivos que vamos a reflejar en nuestros estados financieros. Bien, entonces ya tenemos aquí la parte relacionada con las salidas provocadas por la operación de compra. Ok, vamos entonces a registrar el resto de las salidas. Comentábamos que uno de los conceptos es el pago de financiamiento. Voy a ponerle aquí pago de préstamos. Ya sabemos que son 2 préstamos. Para determinar el monto de las salidas de este pago de préstamo, o dicho propiamente, para reflejar la amortización de ese financiamiento, voy a hacer un pequeño cálculo. Ojo, cuando nosotros nos autorizan un financiamiento, generalmente nos hacen firmar un contrato y en ese contrato nos acompaña nuestra tabla de amortización. En esa tabla de amortización ya viene calculado cuánto vamos a pagar periodo por periodo, y lo único que nosotros tenemos que hacer es tomar esa columna y ponerla en nuestro flujo. Bien, para este caso, como no estamos teniendo tablas de amortización, yo voy a calcular la amortización del préstamo en base a una operación de interés simple, muy sencillo. Recordemos que son 2 préstamos, uno por 5,000 pesos y el otro por 25,000. El primero de ellos se va a amortizar en 4 años. Entonces, cada año este financiamiento se amortizaría en 1,250. ¿Ok? Este financiamiento tiene una duración de 3 años, por lo tanto vamos a amortizar cada año 8,333.33 pesos. Ok, entonces, como estamos haciendo nuestro flujo para el primer año, vamos a tener que reflejar la amortización por ese primer año para nuestro financiamiento. Ok, entonces, como estamos
teniendo 4 trimestres, esta amortización es anual, pues la vamos a dividir entre los 4 trimestres. Por lo tanto, cada trimestre para el primer financiamiento se va a amortizar en 312.50 pesos. Acuérdense, esto es por los trimestres. Y el segundo financiamiento, trimestralmente, vamos a tener que pagar 2.083.33 pesos. Bien, ya una vez que conocemos el importe de la amortización trimestral, pues entonces vamos a reflejarlo en nuestro flujo. Antes quiero recordarles que en nuestras condiciones iniciales comentamos que este financiamiento el gobierno federal está dando 3 meses de gracia. Es decir, que nos dan, ya comentábamos, que nos dan 3 meses para pagar la primera, o para realizar la primera amortización. Por lo tanto, para el primer trimestre únicamente vamos a amortizar lo correspondiente a 312.50, que es del crédito bancario. A partir del segundo trimestre, que es cuando ya se vencen los meses de gracia, ahora sí vamos a tener que necesitar flujos suficientes para poder pagar la amortización de ambos financiamientos, que en este caso importarían la cantidad de 2.395.83. ¿Ok? 2.395.83 y 2.395.83. La siguiente salida que vamos a registrar es el pago de los intereses que generan los financiamientos. De la misma manera, vamos a hacer la operación, comentábamos a través del interés simple. El préstamo bancario es de 5,000, nos cobran una tasa de interés anual de 20, por lo tanto, el monto del interés anual sería de 1,000 pesos, distribuidos entre los 4 trimestres. Por cada trimestre vamos a estar pagando la cantidad de 250 pesos. Para el caso del financiamiento público, está una tasa del 6% anual, la cual genera un interés anual de 1,500 pesos. Por lo tanto, trimestralmente vamos a pagar la cantidad de 375 pesos. Bien, una vez determinado el importe de nuestros intereses, procedemos a su registro en el flujo de efectivo. Bien, para el primer trimestre, ya comentábamos, únicamente vamos a considerar los intereses del préstamo bancario, es decir, 250, ¿sí? Porque el periodo de gracia también aplica para los intereses. Ya a partir del segundo trimestre vamos a pagar los intereses de los 2 financiamientos, los cuales importan la cantidad de 625 pesos. Siguiendo con los conceptos que provocan salidas, ya aquí tengo detallado lo que nos falta por registrar, que son sueldos y salarios. Aquí tengo señalado el porcentaje que representan respecto a las ventas. Por ejemplo, sueldos y salarios representan el 28% de mis ventas, ¿sí? Entonces vamos a aplicar estos porcentajes como salidas. Bien, para el caso de sueldos y salarios, 14,000
es para el primer trimestre, 14.560, 13.720 y 14.280. Teléfono e internet representa medio punto porcentual respecto a las ventas. Son para el primer trimestre 250, 260, 245 y 255. Papelería y el mantenimiento al activo fijo, ambos están por 1% respecto a las ventas. Entonces vamos a tener el mismo importe para estos conceptos. Para el caso de papelería, 500. El segundo trimestre, 520. El tercer trimestre, 490 pesos. Y por último, 510 pesos. Y bien, finalmente, el último concepto que me provoca una salida, y en este caso comentábamos que no está relacionado proporcionalmente con las ventas, ya que es un gasto fijo, es el pago de renta, que lo establecimos en 1.800 para cada trimestre. Bien, ahora sí, chicos, una vez que tenemos el total de nuestras salidas, pues ya lo que nos falta es determinar la sumatoria total salidas. Recordemos, desde aquí empieza las salidas, entonces voy a sumar estos conceptos. ¿Sí? Ok, bien, la suma de las salidas, un total para el primer trimestre de 49.657.50. Segundo semestre, 59.662.63. Tercer trimestre, 57.051.13. Y finalmente 58.603.63. Ok, bueno. No se preocupen por si no están los números muy legibles. Les voy a mandar su archivo en PDF por separado para que también ustedes tengan el material y pues verifiquen los importes que acabamos de mencionar o de determinar. Bien, bueno, ahora ya estamos en condiciones de establecer o de determinar nuestro flujo neto. Bien, esto lo vamos a ver en el siguiente material, en donde determinemos flujos netos de efectivo, y ya terminamos con nuestra práctica cuando elaboremos los estados financieros proyectados. Muchas gracias, chicos, cuídense mucho.